Hola, mi nombre es Aaron Gómez Casillas. El día de hoy, en compañía de mis compañeros Roberto Barajas Casga, Manuel Carbonell Díaz y Daniel Dosal Núñez, les presentaremos nuestras conclusiones y nuestras investigaciones acerca de la situación problema sobre el derrame de hidrocarburos en el río de San Juan, en Cadereyta, Nuevo León. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Carbonell y trabajé en la situación problema que concierne al problema del petróleo. Soy Roberto Barajas y trabajé en la situación problema que abarca sobre el petróleo. Soy Daniel Dosal Núñez y trabajé en la situación problema que abarca el tema del petróleo. Hola, mi nombre es Aaron Gómez Casillas. Un hidrocarburo es un compuesto químico hecho principalmente de hidrógenos y carbonos. La estructura de los hidrocarburos se divide en dos partes, alifáticos y aromáticos. Los alifáticos se dividen en otros dos subfases, los alifáticos y los cíclicos. Dentro de los alifáticos encontramos los alcanos, alquenos y alquinos, de los cuales dependerá la cantidad de enlaces que hacen entre ellos, ya sea 1, 2 o 3. Los cíclicos, que dependiendo del número de carbonos recibirán su nombre. Si es un ciclohexano recibirá a 6 carbonos y si es un ciclopentano recibirá 5 carbonos. Y por último tenemos los aromáticos, los cuales constan de bencenos y sus derivados. Estos constan de una estructura parecida a la del ciclohexano, solo que un enlace simple y después hay un enlace doble. Y por último, la estructura del agua. La estructura del agua consta de un oxígeno en el centro y 2 hidrógenos a los lados con enlaces simples. En los hidrocarburos, el punto de ebullición aumenta con el tamaño de la molécula. Esto es debido a que las fuerzas intermoleculares son mayores. Todos los hidrocarburos tienen la capacidad de oxidación completa. Estos empiezan a oxidar con la presencia de oxígeno, obviamente, y tienen como producto final el dióxido de carbono. Es por esto que son fuertes contaminantes. También es importante notar que a temperatura ambiente los hidrocarburos se pueden encontrar en los 3 principales estados de la materia, que son el sólido, el líquido y el gas. Y ahora hablando del agua, este tiene un índice específico de calor muy alto, lo que le permite absorber mucho calor sin cambiar de estado de materia. Esta también tiene una tensión superficial alta, lo que hace que sea pegajosa y elástica, y también tiene la propiedad de la capilaridad, que le permite de cierta manera escalar superficies, ya que se apega a muchos tipos de compuestos. Este además es un solvente muy utilizado, ya que es una molécula altamente polar. Al igual que con el punto de ebullición, el aumento del número de carbonos causa que haya una mayor densidad en un hidrocarburo. Esto también afecta a la viscosidad por la misma razón anteriormente mencionada, aunque en este caso la temperatura del compuesto también tiene un papel muy importante. La viscosidad no va a ser la misma a temperatura ambiente que a una temperatura más alta. En términos de polaridad de los hidrocarburos, estos son apolares y solo presentan fuerzas de London como fuerza intermolecular. Estos, al ser apolares, no se disuelven en agua, ya que es una molécula muy polar y no se van a combinar. Sin embargo, los hidrocarburos se disuelven fácilmente en solventes apolares como el cloroformo o el etanol. La densidad del agua también varía dependiendo del estado y la manera en la que se encuentre. Por ejemplo, cuando tenemos un hielo, este va a ser menos denso que el agua en estado líquido. Y por eso mismo es que este va a flotar, o sea, es que el hielo va a flotar en el agua. Y a la hora de la solubilidad, el agua se considera como un solvente universal, ya que al ser una molécula altamente polar, es el líquido que más disuelve compuestos que conocemos. Disuelve metales, disuelve hidratos, disuelve no metales, o hasta reacciona con los ácidos. Es muy fácil disolver con el agua, por eso es muy utilizado en la industria. Y esto es debido simplemente a su alta polaridad. No hay ninguna interacción molecular entre el petróleo y el agua, ya que estos no se mezclan. Se debe a la diferencia de densidades. El agua es mucho más densa que el petróleo, y es por ello que naturalmente no se puede mezclar. Pero en realidad sí se puede por medio de un método llamado emulsión. Una técnica sería usar un filtro de algodón recubierto de un polímero. Este polímero sería hidrofílico, que se une con las moléculas de hidrógeno en el agua y que a la vez presenta oleofobicidad, lo que significa que repele el aceite.
El filtro se produce al sumergir el algodón empleado en una solución líquida que contiene el polímero y que posteriormente se seca en un horno o al aire libre. En México existen extensas áreas de suelos contaminados por hidrocarburos, debido a las tareas de exploración, refinación, falta de mantenimiento y robo de combustible. Los suelos contaminados son alterados en sus características físico-químicas y biológicas, con lo que afectan el ámbito social. Es muy importante decir que un problema de este tipo es algo que perjudica a la humanidad a escala global. Los recursos naturales que se afectan durante este proceso, una gran mayoría no volverá a recuperarse y más del 95% no podrá ser reutilizado, como es el caso del agua, el suelo, la fauna, que disminuyó dado que en los últimos años recuperar una especie es cada vez más difícil. Así también perjudica tanto la salud de los pobladores como su economía. Tal es el caso del derrame de petróleo en Cadereyta, Nuevo León, donde los agricultores perdieron tanto su cosecha como su suelo. La pérdida económica por esta situación no es nada comparado con la pérdida ambiental que se obtiene por este tipo de situaciones, que sin duda alguna es consecuencia de la sobreexplotación de los recursos naturales. La fuga de petróleo crudo, originada por una toma clandestina en Cadereyta, Nuevo León, provocará un daño ecológico a la flora y fauna de la zona, así como su economía y la calidad del ambiente en el que se desarrollan las personas circundantes al incidente. Si bien sus derechos al acceso a un agua potable limpia, así como a un lugar con un ambiente sano, han sido enormemente pisoteados, tanto a las personas de esa comunidad como a toda la humanidad. Yo creo que haber trabajado en la situación problema fue una actividad muy útil, ya que me enseñó mucho sobre temas que no se aprenden en el día a día, como son la solubilidad o la polaridad de algún compuesto. Y son cosas que se tienen que entender mucho, porque son cosas que suceden en nuestro día a día. Y la verdad es que esta actividad nos ayudó a entender muchísimo cosas tan complicadas como el petróleo pueden funcionar y cómo se usan en la industria y cómo podemos trabajarlas de una manera más acorde. Entonces, yo creo que fue una actividad con mucho uso. Al trabajar en la situación problema me di cuenta que es muy importante la química, ya que nos muestran las fuerzas intermoleculares y las estructuras de Lewis y el cómo están formadas las moléculas o los elementos. Esto nos puede ayudar a saber cómo separar el petróleo del agua, que es lo que viene en la situación problema, o entre otras cosas que nos pueden ayudar en un futuro. Pues bueno, por mi parte yo creo que esta experiencia fue muy enriquecedora porque he entendido cómo funcionan muchas cosas que no lograba comprender. Y ahora que las entiendo, me es mucho más fácil pensar en soluciones o cosas que podría hacer en un futuro para arreglar. Porque cuando haces algo por hacer probablemente ni lo entiendas o trates de mejorar, pero cuando lo entiendes, procuras mejorar. Depender tanto del petróleo nos pone en un precipicio. No podemos estar dependiendo tanto de un recurso que probablemente en algún futuro se pueda acabar y perjudica tanto la salud humana como ambiental. Necesitamos implementar la utilización de recursos naturales para obtención de energía y dejar de depender tanto del petróleo.